cómo funciona el testimonio. Leamos San Juan capítulo 5. En el verso 30 dice así la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis oído su aspecto. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por esta misericordia tan grande que tú nos concedes, que podamos venir una vez más delante de ti para adorarte con alegría, con gozo, porque hemos cantado con toda sinceridad. Y Señor, queremos pedirte en este momento que la palabra que tú nos das llene nuestro corazón, nos satisfaga, que tu palabra llegue a nuestro espíritu y nos edifique, ponga el fundamento que necesitamos para seguirte sirviendo y haciendo tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Danos ciencia y sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. No solamente, Señor, en el púlpito y sobre mí para predicar, sino en cada uno de nosotros para entender tu palabra. Y que esta palabra, Señor, nos capacite para seguirte sirviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen su lugar. ¿Cómo funciona el testimonio? ¿Qué es un testimonio? Es una palabra que alguien da refiriéndose a algo o a alguien en determinadas circunstancias. Esa palabra que dice esa persona acerca de algo, o de alguien, para corroborar o desmentir, porque con un testimonio se puede corroborar o desmentir cosas, pues esa palabra se llama testimonio. Ahora, el testimonio no siempre es negativo, o sea, el testimonio no siempre es para acusar. El testimonio también puede ser para hablar de algo bueno. Vamos a decirlo de otra forma, el testimonio no siempre es negativo. Puede haber un testimonio negativo o puede haber un testimonio positivo acerca de algo o de alguien. El testimonio normalmente se piensa en él más cuando estamos hablando en la parte legal o jurídica. Cuando alguien o un caso se está llevando ante los jueces, entonces hay un proceso que siguen los jueces para poder determinar acerca de ese caso o de esa persona algo específico. Y en todo eso es donde tienen lugar los testigos.
Los testigos no pueden dar testimonio en cualquier parte. Los testigos acerca de un caso particular tienen que dar testimonio en el juzgado, delante del juez y de los abogados que están allí presentes para representar a las partes involucradas. Puede ser que una parte, puede ser un juicio acerca de algo penal, puede ser un juicio acerca de algo civil. Hay diferentes tipos de casos. Penal es cuando se considera que es un delito que puede llegar a tener una pena, por eso se llama penal. Cuando se considera que hay un delito que podría conllevar una pena si el caso, y después de haber oído todas las cosas, el juez decide, entonces por eso se llama un caso penal. También hay casos civiles. En los casos civiles, por ejemplo, que es acerca de una propiedad, el uno alega que la casa es mía, el otro que también es mía, etcétera, o que yo fui defraudado por esto y por aquello, acerca de algo así, entonces se considera un juicio civil. Y la persona que esté allí y las personas y el caso que esté involucrado, pues lo tratan diferente, no es ya con penas, por ejemplo, de encarcelamientos o cosas, sino en la condena se puede llegar a decir, bueno, esto es de fulano de tal o no es de fulano de tal, digamos en el veredicto final. Entonces hay diferentes tipos de casos. Yo no soy abogado ni mucho menos, pues estoy hablando lo poquito que puede saber un pasajero de a pie como yo. Pero en ambos casos siempre el juez requiere que haya testigos. Tanto si es un caso penal como si es un caso civil, el juez requiere que haya testigos. Y los testigos están, después que están inscritos allá y que en el juzgado el juez determinó que fulano debe testificar, los testigos deben presentarse, no es una opción. Deben presentarse. He oído de casos donde un testigo no quiere ir a testificar y son llevados ya bajo una, digamos, de manera forzosa por la ley. Usted debe ir porque usted sabe y usted fue convocado, etcétera. La manera como funciona, bueno, el Señor Jesucristo aquí nos dice algo que se aplica también en las cosas de la ley. El Señor dice aquí en este pasaje que leímos, a ver, ¿cómo dice el Señor? En el verso 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es una norma, es una ley, que el testimonio que da alguien no es acerca de sí mismo. El testigo es llamado para dar su versión de lo que sabe, de lo que conoce acerca de un caso o de una persona. El testigo debe presentarse para decir lo que vio, oyó, le consta, sabe. Cualquiera no puede ser testigo, por eso todos no son testigos. Porque si es un caso penal o civil, como sea, el testigo tiene que estar seguro y su versión no puede ser ambivalente. Tiene que ser una versión concreta y si le repite la pregunta el juez, se supone que conteste lo mismo, aunque se supone que no le repitan las preguntas porque hay una norma y entonces el juez o un abogado dice, disculpe, esa pregunta ya se hizo y ya fue contestada. Todo eso juega mucho en los juzgados. Les quiero decir cómo funciona, porque nosotros dentro de la vida cristiana estamos hablando de testimonio porque la palabra de Dios habla de testimonio. El testimonio en este caso está hablando el Señor Jesucristo y dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Entonces, por pura no digamos suposición, sino por lo que nos da a entender aquí el Señor, está hablando de un testimonio positivo. Por eso Él dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, o sea, si yo digo cosas buenas de mí mismo, dice el Señor, mi testimonio no es verdadero. Porque se supone que sea un testigo el que hable a favor o en contra de una persona o de una cosa, no la persona involucrada, ya sea en algo positivo o en algo negativo, sino alguien diferente tiene que decir lo que se debe decir. ¿Por qué? Porque nosotros, si nos pusieran a testificar acerca de nosotros mismos, siempre salimos bien. No, pues yo soy bueno, míreme la cara y verá. Pues no, pues yo me he esforzado muchísimo. Si quiere, venga y le muestro lo que yo he hecho. Siempre hablaría uno a favor de uno porque nadie quiere quedar mal. Entonces por eso el Señor dice, el testimonio de uno mismo no se vale. Ya ese testimonio queda descartado. Entonces el testimonio funciona, en este caso, cuando un testigo diferente a la persona que es objeto de estar frente a una determinada situación viene y dice de él o de ella algo, sea bueno o sea malo. Por eso es que la palabra de Dios también nos dice en otra parte, alábete el extraño y no tu propia boca. ¿Por qué? Porque así es como funciona esto rectamente delante de Dios acerca del testimonio. Si nosotros decimos cosas acerca de lo que hemos hecho, nosotros ya ese testimonio no puede ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque el juez dice, no, pero él dijo algo muy bonito y parece que sí, pero ¿y cómo sé yo que él no arregló todo para que todo quedara bonito? Estoy hablando en términos de un juez terreno. Por eso el testimonio debe ser dado por un tercero. Entonces, hablando acerca de nosotros mismos, del testimonio, estamos hablando de un testimonio positivo. No somos nosotros los que debemos testificar de nosotros mismos. No soy yo, no es usted el que debemos decir las cosas buenas que hayamos hecho o hayamos realizado. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de la ofrenda, mire qué cosa, que no es, y parece que se fuera a salir del tema, pero no, estoy haciendo énfasis porque el Señor Jesucristo dijo, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, cuando des, dice, una ofrenda. O sea, no lo publiques para que sea vuestro Padre Celestial, ¿ve?, que con su actuar, porque mire que Dios no siempre da testimonio como usted y yo esperamos. Se lo voy a repetir porque esto es bueno. Mantenga esto claro. Dios no siempre da testimonio como usted y yo esperamos. ¿Cómo así? Sí, nosotros ¿cómo esperamos que alguien dé testimonio? De manera verbal, ¿cierto? De manera verbal. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo es bautizado y se sale del agua, se oyó la voz. Este es mi Hijo amado.
en el cual tengo complacencia. Pero ¿cómo funciona el testimonio cuando es Dios el que está dando el testimonio? ¿Siempre es de forma verbal? No. Mírelo y verá, aquí lo dice. Lea conmigo en este capítulo donde estábamos leyendo. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea que el Señor no siempre da testimonio de la manera que nosotros damos testimonio. Nosotros damos testimonio por lo general de una forma verbal, o sea, hablando bien si es que es positivo o hablando mal si es que es negativo acerca de algo o de alguien. ¿Cómo dice aquí el Señor acerca del testimonio positivo de su Padre Celestial acerca de Él? Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio que el Padre me ha enviado. O sea que el testimonio, hablando de la manera donde es Dios el que hace ese testimonio acerca de las personas, no siempre la hará a través de una forma verbal. También aquí el Señor Jesucristo dice que lo hace con hechos, con obras. ¿Está claro? O sea, Dios no siempre hace las cosas como las hacemos nosotros los seres humanos. Por eso es que en el libro de Isaías, en el capítulo 55 es que dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar, producir, le da semilla al que siembra y le da pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Ojo con esto, ojo con eso. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Pero no se queda ahí, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará, oiga, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, no siempre el testimonio que Dios da acerca de usted o de mí, de su iglesia, no siempre ese testimonio es verbal. El Señor también dio testimonios verbales, no solo el Padre acerca de su Hijo. El Señor Jesucristo también dio testimonio verbal positivo y ahora le mostraría uno. Pero por ahora desenvolvamos esto y verá que el testimonio funciona de manera diferente cuando es Dios el que lo da a como nosotros somos los que lo hacemos. ¿Cómo lo hace el Señor? Más de una vez el Señor, para dar testimonio acerca de alguien, sencillamente lo hace a través de obras, de hechos. Cuando el Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, el Señor Jesucristo hizo una oración cortitita. Después que removieron la piedra que estaba a la puerta de la tumba, dice que el Señor hizo una oración al Padre. ¿Se acuerda de esa oración? Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo, ¿para qué? Por causa de ellos, para que crean. Y luego alza la voz y dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies y todo envuelto en ese sudario. ¿Qué fue lo que el Señor hizo ahí? Una oración cortitita, pero le estaba diciendo al Padre, yo sé que tú siempre me oyes
yo sé que Lázaro va a resucitar. Yo hago esta oración solo para que ellos sepan que tú me enviaste. Porque entre los milagros que el Señor hizo mientras estaba aquí en su ministerio terrenal sobre esta tierra, ese fue el milagro cumbre del ministerio del Señor Jesucristo. Hizo muchos milagros, y no estoy diciendo que sea cumbre para Él, cumbre para nosotros los seres humanos. No fue el único que resucitó. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerda? Había resucitado a una niña como de 12 años, hija de Jairo. ¿Y cuál es la diferencia? Los otros resucitaron ahí. Al hijo de la viuda de Naín lo llevaban a enterrar. La niña, que era la hija de Jairo, se había muerto hacía un poquitito cuando el Señor venía de camino. Pero Lázaro tenía 4 días de muerto. Después de ese milagro que el Señor hizo, se concretó la entrega del Señor Jesucristo para ser crucificado. Porque ese milagro dejó totalmente temblando a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y a todos los que tenían que ver con ese asunto. Ellos quedaron temblando y dijeron: ¿qué haremos? Porque si sigue así, todos creerán en él. Es que era demasiado. O sea, 4 días de muerto. Ya estaba en la tumba. La propia hermana dijo: por favor, Señor, no digas que quiten la piedra, porque sí, a mi hermano y me duele que se haya muerto, pero no vayan a quitar esa piedra, no vayan a destapar esa tumba, por favor. Hiede, la misma hermana dijo: hiede ya. O sea, estaba putrefacto ese cuerpo. La hermana de él dice que por favor no, hiede ya. Los gusanos habían hecho su trabajo ya. Todas las partes más blandas son las que primero desaparecen. No es de buen gusto hablar de eso, sobre todo si usted no ha almorzado o cenado o cosas así, o que usted esté a la mesa. No es de buen gusto, pero en este caso es de muy buen gusto decirlo, porque el Señor Jesucristo hizo un milagro extraordinario. Pero el Señor ahí hace la oración diciéndole al Padre: yo sé que siempre me oyes. Y luego da la voz y el muerto resucita. Y es ahí cuando los sumos sacerdotes y todos ellos dicen: ¿qué hacemos? Porque esto sigue así, este hombre, todo el mundo va a creer en él. Y como a ellos les interesaba tanto la situación política de su pueblo judío, ellos dijeron: y entonces vendrán los romanos y nos destruirán. Y ahí fue cuando uno de ellos, que sin saberlo estaba profetizando, dijo: vosotros no sabéis nada, ni entendéis que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que todo el pueblo sea destruido. Estaba profetizando que el Señor Jesucristo iba a morir por el pueblo. Entonces el milagro cumbre. Entonces el Señor lo dice aquí, dice: mi Padre da testimonio de mí, pero no siempre lo da diciendo cosas, lo da haciendo cosas. ¿Cuántos me entienden? Entonces, Dios dará testimonio acerca de usted también, acerca de mí, acerca de cualquiera de nosotros. Lo hará ¿cómo? Alguna vez puede ser que diga algo de una forma verbal, pero lo que realmente nos impacta es que el Señor dirá cosas acerca de usted de una forma, ¿cómo diríamos? De una forma tangible, en cosas físicas que las demás personas pueden tocar, que pueden ver, porque las palabras no son así, pero los hechos usted los puede tocar. Y es que usted sabe lo que pasó. Si yo sigo hablando de ese relato de cuando el Señor resucita a Lázaro, usted sabe que los sumos sacerdotes
no solo pensaron en darle muerte, según ellos creían que eran ellos los que iban a matar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se lo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Pero ellos no solamente pensaron en la muerte del Señor Jesucristo, dice la Biblia, también pensaron en matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de él muchos creían en el Señor Jesucristo. Usted dirá: pastor, ¿y usted cómo me corrobora que todo eso que está diciendo es así? No, pues vaya a la Biblia, en el Evangelio de San Juan, ahí está. En el capítulo 11 es cuando el Señor lo resucita. ¿Usted quiere saber que sí lo querían matar? En el capítulo 12 lo dice. En el verso 9 dice que querían matar a Lázaro. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Porque a causa de Lázaro, o sea de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, porque era un testimonio muy grande que Lázaro hubiera resucitado después de 4 días. Era el Padre mismo diciéndole a la gente, y los mismos sacerdotes sabían: si lo dejamos vivo a Jesús, es un problema que va a seguir haciendo cosas así. Y si dejamos vivo al otro, que es tangible, el hombre, nosotros lo vimos que se murió, nosotros lo fuimos a enterrar, y ahora está aquí haciendo un banquete. Hay que matarlo también a él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? O sea, le estoy diciendo cómo funciona el testimonio, porque a veces nosotros, cuando tenemos algún problema, una situación que se le puede presentar a cualquiera, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cualquier parte usted puede tener un problema. Y uno quiere que alguien venga y lo defienda. ¿Cómo quiere uno que lo defienda? ¿Cierto? Que digan, que se metan en el medio, que digan que sí, que yo lo conozco, que yo sé, que mire, que no le hagan, que tal, sí. Pero Dios no siempre va a defenderlo a usted diciendo cosas que sí, que yo lo conozco, que él es bueno, que miren para acá. No, él hace cosas que hablan más que 1000 palabras. ¿Cuánto me entiende lo que le quiero decir? Y ya con eso el Señor está haciendo. Mire que esa manera como el Señor da testimonio acerca de las personas es mucho más efectiva que el testimonio que se puede dar de manera verbal. Porque de manera verbal la gente dice: las palabras se las lleva el viento. Otros dicen: el papel, si es que es un escrito, dice: el papel aguanta todo lo que usted quiera escribir. Sí, pero estos hechos no se los lleva el viento. Estas cosas que Dios hace no se las lleva el viento. O sea, es una manera que no queda lugar a discusión. O sea, los sacerdotes no podían discutir el asunto de que ellos tenían que aceptar y agachar la cabeza de que Lázaro había resucitado después de 4 días. No había nada que hacer. ¿Cuánto le gusta ese testimonio? Levante la mano el que le gusta ese testimonio. Entonces, estamos hablando de cómo funciona el testimonio, ¿cierto? Entonces, el testimonio de parte de nosotros, los seres humanos, pues es un testimonio donde nosotros vamos delante del juez, decimos lo que sabemos, le preguntan a uno, por ejemplo, si va a hablar de alguien, le preguntan. Primero le preguntan a la persona, porque yo he tenido la oportunidad de ver o de estar en algún juzgado. Primero le preguntan a la persona que es testigo su nombre, apellidos completos, su número de cédula. Y bueno, unas preguntas de rigor. Y en casos graves yo he oído que le preguntan: ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Porque si
Si algo que dice está sesgado o no es cierto, el peso de la ley va a caer sobre usted. Estoy parafraseando. Tiene que decir solo la verdad. ¿Jura que va a decir solo la verdad? Sí, sí. Ah, bueno. Y le hacen preguntas de rigor. Por ejemplo, si es acerca de una persona, le dicen, ¿conoce usted a esa persona? Sí. ¿Cómo se llama? Y le preguntan algo que es obvio, que usted ya la conoce. No, se llama fulano de tal. ¿Dónde lo conoció? En tal parte. Se dice, ¿cómo lo conoció? Le preguntan varios detalles. El juez le hace preguntas. El juez quiere asegurarse. A veces las preguntas parecen ser y las respuestas parecen ser obvias, pero es la parte legal. El juez necesita asegurarse de que usted sí conoce, aunque ya él sepa que lo conoce, no importa, pero ahí en el juez, en el estrado, él tiene que asegurarse que se cumplió esa parte legal donde usted sí conoce a la determinada persona. Y tiene que asegurarse de que usted lo conoció en una circunstancia particular y específica. Y si hay 2 testigos o 3 o 4, porque siempre hay varios testigos, una cosa que usted dijo será comparada con lo que diga el próximo testigo también. Y así se sabrá, y el juez tiene su manera de determinar de acuerdo a la ley lo que él considera que es. Pero mire usted que cuando esto funciona de esa forma, el testigo, entonces, si es que ocurrió algo, el juez le pregunta, ¿cómo lo sabe usted? Porque normalmente el testigo está diciendo cosas de algo que él presenció, vio, oyó, estaba ahí. El testigo no puede ir a decir, venga, yo vengo a decir tal cosa, ¿y cómo lo dice? No, que fulano le dijo a fulano, y esa fulana como es amiga mía y de mi mamá, entonces no, ese testimonio así no vale. ¿Estaba usted ahí, sí o no? No, su testimonio no sirve, señor, retírese. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? Tiene que ser de alguien que sabe a conciencia y de manera propia lo que va a decir. Eso, así es como funciona un testimonio. Y pongamos ahora esto en el caso nuestro. ¿Por qué lo digo? Porque cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros seremos sus testigos. No dice que seremos sus predicadores. Dice que seremos sus testigos. Porque hay mucha diferencia entre predicar y dar un testimonio. Usted puede predicar porque oyó, porque leyó, porque en las plataformas digitales, porque yo oí a un pastor, porque mi mamá me llevaba a la iglesia, porque cuando yo era niño los vecinos eran evangélicos. Por una multitud de razones usted puede predicar, pero ser testigo es otra cosa. Ser testigo es, el juez le va a decir, ¿usted estaba ahí? Sí. ¿Lo conoce? Sí. ¿Cómo lo conoció? ¿Por qué sabe usted de él? El Señor dice que nosotros seremos sus testigos. Capítulo 1 del libro de los Hechos, ¿cierto? Desde el verso 8 en adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. ¿Cómo? Me seréis testigos. O sea, daréis testimonio de mí. Y para poder dar testimonio de alguien hay que conocer a ese alguien. El juez le va a preguntar, y usted ya sabe que tenemos ahí a alguien, ¿cierto? Y el juez le pregunta, ¿usted lo conoce? Por eso es que en una parte de la escritura el Señor Jesucristo dice, algunos me dirán en aquel día, yo hice esto, yo hice aquello, yo sanaba, yo no sanaba, yo sí echaba fuera demonios, yo no lo echaba, etcétera, lo que sea. Aquí estoy.
Y el Señor va a decir, pero ustedes nunca estuvieron por ahí, así que yo supiera que ustedes estaban ahí, que yo los viera que están. No, o sea, no tenían ese conocimiento del Señor. No eran testigos, eran predicadores. No es que esta porción de la palabra es para menospreciar y para decir que entonces no, que se quiten de aquí los que hacen milagros. No, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más dice? Tomarán las manos serpientes. Si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y se sanarán. Él mismo dijo: el que crea a mí, las obras que yo hago también las hará, y aún hará mayores, porque yo me voy al Padre. Entonces no es que vayamos a menospreciar que Dios usa y a través de los hermanos y hermanas y predicadores o no predicadores hace milagros. No, lo que estoy es haciendo una diferencia entre ser testigo y no serlo. ¿Cómo funciona el testimonio? El testimonio funciona cuando la persona que dice acerca del otro estaba ahí, conoce a la persona y puede dar razones específicas acerca de ella. Si no, no funciona. ¿Está conmigo? Entonces, por eso la Escritura dice acerca de unos hijos de un sacerdote, ¿cierto?, que se llamaba Esceva, que fueron y predicaban y se encontraron con un endemoniado. Y cuando encontraron con el endemoniado dijeron: aquí toca hacerlo como lo hacen los demás. Y yo he visto a Pablo cómo echa fuera a los demonios. Ellos habían visto, ellos habían estado en las campañas del apóstol Pablo. Ya sabían cómo era. Y le dijeron: te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera. Los demonios dijeron: sí, nosotros sabemos quién es Jesús, también conocemos a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y se le fue los demonios que tenía por dentro el endemoniado. Hizo que saliera y el endemoniado les cayó a golpes y dice que tuvieron que huir desnudos. Les arrancó la ropa. Los avergonzó. O sea, si usted no es un testigo, si usted y yo no conocemos a Cristo presencialmente, que estamos ahí y podemos dar razón de Él, porque es verdad que le conocemos, nos volvemos solo predicadores. Y el Señor no dijo que le seríamos predicadores, dijo: vayan y prediquen, pero eso es la función, pero en cuanto a lo que debe ser la persona, dijo: ustedes me serán. No dice predicarán, dice me serán. O sea, como tal, como persona, debe ser un testigo. Porque usted tiene que conocer a Cristo. Yo tengo que conocer a Cristo. La iglesia debe conocer a Cristo. El predicador debe conocer a Cristo. El pastor debe conocer a Cristo. El diácono debe conocer a Cristo. La hermana dama debe conocer a Cristo. El muchachito de 10, 11 o 12 años que ya tiene conciencia debe conocer a Cristo. Es una relación personal con Él. Usted y yo podemos hablar de Él no porque nos lo contaron, sino porque lo conocemos. ¿Y cómo lo conoce uno? Bueno, mire la palabra y verá. Dice: el que está en Cristo es nueva criatura. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, conocemos a Cristo. Y conocer a Cristo no es solamente una cosa o un hecho de un día instantáneo. Cada día seguimos conociendo a Cristo. Sí, Señor. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque cada día usted experimenta al Señor Jesucristo en cosas nuevas para usted. Por ejemplo, los discípulos anduvieron con el Señor.
y ya tenían tiempo de ir con el Señor, pero un día subieron a una barca y en medio de navegar, mientras el Señor está dormido, ellos van por ese mar de Galilea y se levanta una tempestad tan grande que las olas ya iban a hundir la barca. Ellos se sienten aterrados, van donde el Señor y dicen: Señor, ¿no te da miedo dormirte así? Y de pronto nos vamos a ahogar y tú te vas a ahogar dormido. Mira que perecemos, ya nos vamos a morir todos. Lo despiertan y el Señor se levanta, se pone de pie y dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice: mirando ¿a qué? Mirando hacia el mar. Da una palabra: aquíétate. Y al viento, ¿puede usted ver al viento? Enmudece. Cállate. Al momento se hizo una grande bonanza, una quietud. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. O sea, cada día usted va conociendo a Cristo, porque hay cosas que usted todavía no ha visto de Cristo. Por ejemplo, el día que esta gente vieron a Lázaro resucitar, ellos nunca habían visto eso. Un muerto de 4 días que salía de la tumba amarrado de manos y pies. Nunca habían visto eso. Cada día usted y yo vamos conociendo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? Levanta la mano que quiere conocer más al Señor. Entonces, conocer a Cristo no es cosa de un momento. Por eso las personas, algunos se aterran cuando no se está predicando de los hechos puntuales de la santidad externa, y sin embargo las personas reaccionan para ellos mismos hacer algo que consideran o en ese momento sienten que es lo que debe hacer para poder agradar al Señor. Y dice: ¿pero quién le dijo que lo hiciera? Cuando usted comienza a conocer a Cristo, cada día usted va conociendo a Cristo, su relación con Él va mejorando. ¿Cuántos me entendieron? A medida que usted va conociendo a Cristo, su relación con Él va mejorando. Su conducta también va cambiando para bien. ¿Está aquí conmigo? Es importante que lo sepamos, porque algunas veces hay personas que esperan que todos los días el pastor le esté diciendo de las mismas cosas. Pero no siempre el pastor hablará de las mismas cosas, porque entonces nos quedaríamos hablando siempre de los detalles, y todo esto que estamos hablando hoy, ¿cuándo lo tendríamos? Pero cuando la persona va conociendo a Cristo, cada persona se da cuenta por sí misma, porque el Espíritu mismo le da testimonio a su propio espíritu. Le dice: y usted se da cuenta, usted lo sabe, yo lo sé. ¿Y quién se lo dijo? Está conociendo más y más a Cristo. ¿Me está entendiendo eso? Y esa es la mejor garantía para que las personas podamos vivir como debe ser correctamente delante del Señor. Que la persona conozca a Cristo. Porque mientras la persona no conoce a Cristo, sino que conoce los detalles que se le predican de cómo debe vivir, uno se aterra. A los 2 o 3 días de no estar en el mismo círculo donde le decían que así es como se debe vivir, ya no vive de igual manera. ¿Por qué? Porque estaba allí y se acomodó y hacía, pero dentro de sí no tenía aquello que le va a decir. ¿Cuánto me entiende? Es que usted y yo no vivimos en la manera correcta, en lo humano, para agradar a las personas, hermanos. Con honestidad. No, nosotros no vivimos nuestra parte humana de nuestra conducta para agradar a las personas.
Tiene que ser para agradar al Señor. ¿Por qué José, que estaba lejos de su padre y lejos de sus hermanos y lejos de su tierra y lejos de cualquiera que lo podría juzgar, rechaza la propuesta de una mujer que le propone todos los días insistentemente de que se acueste con él? ¿Por qué? No tenía cultos, no tenía pastor, no tenía sacerdotes, no había Biblia grabada allí, no había nada por digital, no tenía nada. ¿Y por qué cuando esa mujer le insiste y en un momento determinado la mujer pretende ya de una forma más directa involucrarlo en un acto de adulterio que él no quiere cometer? ¿Por qué él se atreve y decir, no, yo me voy? Y ya él sabía, se le iba a armar un problema. Sí, yo prefiero que se arme un problema a meterme en algo que yo no, mi conciencia no. Entienda, usted no adultera así nomás. Usted no fornica así nomás. Si usted conoce a Cristo, puede pasarle a cualquier persona porque puede tener un momento, un descuido, algo, pero no depende de que haya otro mirándolo, depende de su relación con el Señor. Si en ese momento usted estaba en el lugar equivocado, dice la propaganda, en el momento equivocado, o sea, si usted y yo habíamos dejado de orar, de clamar, de leer la palabra, de esto, de aquello, si ya habíamos dejado de hacer lo que siempre hacíamos y ya no tenemos las delicias con el Señor, levantándonos de madrugada, o el que trasnocha, porque hay el que no se levanta de madrugada pero se queda hasta las 12, a la 1 de la mañana, el que lo hace a mediodía, a la hora que sea, pero su comunión con el Señor, la palabra y todo, eso es lo que le va a dar a usted el conocer al Señor. O sea, usted ya tuvo un encuentro con Él, pero cada día usted lo va conociendo a medida que se va llenando usted de la palabra. Uy, usted se da cuenta, por ejemplo, en esta noche se da cuenta, uy, no, pero ¿cómo así? El Padre, o sea que no siempre Él manda a alguien a profetizar. Sí, créamele a fulano que ese es bueno, es mío. No siempre hace eso. Más bien muy pocas veces hace eso. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Viene y hace una cosa extraordinaria, de tal manera que todo el mundo tenga que ver a fulano. Sí, Dios está con él. ¿No lo dijo el ciego? El ciego que fue sanado no lo dijo delante de los otros. ¿Y qué opinas tú del que te abrió los ojos? Pues que es profeta. ¿Y por qué sabes que es profeta? Dijo, porque si Dios no está con él, ¿cómo me iba a abrir los ojos así? Si me echó fue barro en los ojos. Me hubiera echado terramicina, me hubiera echado una cosa, pero me echó barro en los ojos. Si Dios no está con él, ¿cómo uno se va a sanar con barro en los ojos, hombre? Y entonces los otros trataron de refutarle. Pero es que es pecador. Dijo, bueno, yo de teología sí no sé mucho. Si es pecador, yo no lo sé. Yo solo sé una cosa: yo era ciego. Este Jesús vino, me echó barro en los ojos, me mandó a lavar y aquí estoy viendo. Y nunca se había oído que un pecador le abra los ojos a los ciegos, les dijo. Lo dijo el ciego. ¿Cuánto tenía de convertido? Unas horitas. ¿Pero qué dice? Es que el hecho lo dice, señores. ¿Para qué me preguntan más? Yo nací ciego y estoy viendo. Y mire qué manera de sanarme. Me echó barro en los ojos. Barro, señores, me echó barro. Dígame, si alguien está ciego y usted le echa barro, ¿qué esperan? ¿Que se le quite la ceguera? ¿Que le eche barro en los ojos? Pero pues si está ciego y le echó barro en los ojos, apenas fue, dijo uno, se juntó el hambre y la necesidad. Un ciego con barro en los ojos, pero él me echó barro en los ojos. Fui y me lavé y aquí estoy. Y él finaliza su discurso diciendo: nunca se había oído que un pecador le abriera los ojos a los ciegos, y menos de esa manera. Entonces, mire que el Señor mismo lo dice ahí, dice: ¿por qué yo hablo? Mire, el Padre da testimonio de mí, porque las obras que Él me dijo que viniera a hacer las hago. Entonces las obras dicen que el Padre me mandó.
A ver, levante la mano el que entiende. Si cuando usted y yo estemos en un problema, cualquiera de ustedes, en la escuela, en la universidad, donde quiera que usted esté en problemas, usted espera que Dios haga algo por usted, que diga algo. No siempre lo dirá hablando, hará cosas. Por ejemplo, los 3 muchachos que iban junto allá a Babilonia, ¿cómo Dios habló por ellos? No, pues comieron solo verduras, vegetales y cosas y agua. Y cuando vinieron a verlo estaban más rosaditos y más gorditos y más inteligentes que los otros. Dice, entonces el jefe de ellos se quedó callado y se llevaba la comida de ellos y siempre les daba yuca, papa, zanahoria, remolacha y agüita, y él se llevaba lo otro y dice, bueno, para mi familia esto les va bien es con yuca, papa, remolacha. Cuando Dios está con usted le va bien con yuca, papa, remolacha. ¿Cuántos me están entendiendo? Levante las 2 manos el que me está entendiendo. Entonces, ¿cómo funciona el testimonio? Ya hemos dicho cómo funciona el testimonio. El tiempo se me ha acabado.